hasta el final. Creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. También les invitamos que compartan la transmisión para que sean más vidas bendecidas con esta palabra. Así que les invito, mis amados hermanos, que abran las Sagradas Escrituras. Ahí en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6, cuando todos lo tengan, me indican con un fuerte amén. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. La palabra del Señor se lee honrando siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire el versículo 6, amada iglesia. Habitó pues Isaac en Gerar. Ayúdeme a orar, amada iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos concedes y nos das de poder impartir tu palabra en esta maravillosa hora, Dios mío. Te pedimos, Padre, que nos uses con gracia, Dios mío, que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros labios, que no seamos nosotros en nuestras palabras, Padre, que seas tú hablando, Dios mío, al pueblo, conociendo y sabiendo la necesidad que hay en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada joven, en cada adolescente, Dios mío. Bendecimos la vida de tu pueblo, Padre, y que seas tú, Señor, cumpliendo el propósito por la cual has enviado esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Un hombre que en medio de una situación de crisis vivía en una hambruna, hablando de Isaac. En medio de esta dificultad escucha una instrucción y una promesa de parte de Dios. Y sin duda alguna, amada iglesia, que nosotros van a haber ocasiones en las cuales vamos a tener primeramente quizás dificultades, quizás una crisis emocional, quizás una crisis económica, quizás una crisis espiritual, en las cuales vamos a tener que tomar decisiones. Y es que en medio de una crisis, si nosotros no sabemos elegir, si no sabemos, pudiéramos llamarlo así, si no sabemos elegir lo correcto para nosotros, podemos meternos en problemas. Hay gente que en una crisis financiera se ha ido a meter a prestar en el banco con intereses muy altos y se la pasó trabajando toda su vida para pagarle. Y es que a veces, hermanos, nos encontramos en una crisis, en una situación difícil en donde tenemos que tomar una decisión. E Isaac, el Señor se le apareció, dice la palabra, y le habló y le dio instrucciones de lo que él tenía que hacer. Y eso, hermanos, a nosotros nos enseña en esta noche, bíblicamente, que hemos titulado este tema: deja que Dios te guíe. Y es que cuando nosotros, amados hermanos, dejamos que Dios nos guíe, creo que las cosas salen mejor. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, amado hermano, amada iglesia, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo dejar que Dios nos guíe en medio de una crisis?
en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis emocional, en medio de una crisis física. Lo primero, amado hermano, es no escoger lo mejor para tus ojos. Es decir, no escojas según lo que veamos. Porque dice ahí en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 2, dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Sabe, amada iglesia, por qué Dios le hablaba a Isaac y le decía que no se fuera a Egipto? Porque en aquel entonces Egipto era la potencia mundial. En aquel entonces, que a los ojos humanos aparentemente parecía que había estabilidad, parecía que había todo, había comida, había trabajo. Pero más sin embargo Jehová se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas, no desciendas a Egipto. Tú vas a ir al lugar en donde yo te voy a indicar. Y cuando Dios nos habla, amado hermano, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Pero le apareció Jehová a Isaac y le dio unas instrucciones. Primero, le dijo el lugar en donde iba a habitar y le dio una promesa. Y él le dice: allí te voy a multiplicar, ahí yo te voy a bendecir. Es decir, amado hermano, nosotros tenemos que saber obedecer, entender la voz de Dios para que en la vida nos vaya bien, para que en nuestro matrimonio nos vaya bien, para que de pronto usted, amado joven, esté pensando en casarse, le vaya bien. Para que nosotros, los que ya estemos casados, recibir el consejo de la palabra y nos vaya bien. Amén. Dios no siempre te empuja a lo que creemos que es mejor para nosotros. A veces el mejor camino no es lo que más te gusta, sino el que más te conviene, aunque no te guste, amado hermano. A veces el Señor nos mete en situaciones difíciles. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para revelar lo que hay dentro de nuestro corazón, para ver qué es lo que habita dentro de nuestro corazón. A veces para nuestro ojo humano, el camino que estamos caminando quizás pueda parecer injusto, quizás pueda parecer difícil, quizás pueda parecer, porque yo me imagino que Isaac pudo haber pensado: pero voy a empezar de nuevo, no, ahí en ese lugar no hay nada. Pero más sin embargo Isaac obedeció al Señor, y de eso vamos a hablar más adelante. Yo quiero decirle, amada iglesia, que la bendición más grande no es al lugar en donde vayamos. La bendición más grande no es en donde nosotros pensemos que sea, sino que la bendición más grande es ser guiados por Dios. La bendición más grande es ser guiados por el Señor, porque si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, vamos por el camino correcto. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos por el camino correcto, amada iglesia. Porque cuando decidimos, cuando no nos dejamos guiar por Dios y elegimos por lo que vemos, en la Biblia nos habla, nos da un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero una de ellas quiero hablarle de la vida de Lot y Abraham. Y vaya que Lot se dejó llevar por lo que veía, amado hermano. Dice la palabra del Señor que convivían juntamente Abraham y Lot, pero en algún momento ya estaba creciendo su ganado, su bendición, como que había mucho problema. Y Abraham le dice: ¿sabes qué? Es necesario que nos apartemos, porque no es bueno que haya estas riñas entre nosotros. Y le dice: pues decide tú
¿A qué lugar te vas? Y yo me voy al lugar opuesto. Y Lot se dejó llevar por lo que veía, amado hermano. Lot puso la mirada en pastos verdes, en llanuras verdes, en agua. Y a Abraham le tocó el desierto. Dice la palabra que él veía desierto, árido. El Señor ponía esto en mi corazón, amada iglesia. Quizás usted, amado hermano, se está dejando llevar por el Señor, pero de pronto usted vea como Abraham estaba viendo. Quizás ahora mismo usted ve un desierto de enfermedad. Quizás usted ahora mismo vea el desierto del problema. Quizás ahora mismo usted vea el desierto de la escasez. Pero más adelante, diga conmigo, más adelante hay pastos, más adelante hay llanuras verdes que el Señor quiere entregárnoslos, pero es necesario pasar por el proceso, es necesario dejarnos guiar por Dios en medio de los procesos. Como seres humanos a veces enfocamos nuestra mirada en el problema, pero más sin embargo Dios ve algo más allá. Dios ve algo más allá de ese problema que de pronto nos esté agobiando. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldearnos, amado hermano. El Señor quiere moldearnos. ¿Y cuál es el lugar en donde Dios nos moldea? En el desierto. Dice el versículo 6, dice así: habitó pues Isaac en Gerar. Es decir, él escuchó las instrucciones de Dios, pero no solo la escuchó, sino que también la obedeció. Porque si Isaac quizás no hubiera obedecido, la promesa no se hubiese cumplido. Pero más sin embargo, este hombre fue un hombre de fe. Fue un hombre que le creyó a Dios. Tuvo que invertir su fuerza, su tiempo. Pero pudiéramos decir, ahora lo vivimos, lo estamos viendo, las bendiciones grandes que vino después, que valió la pena. Entonces, amada iglesia, ¿cómo hago para no dejarme guiar por lo que veo o por mis deseos? Consultándole a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3. No sé si la hermana puede ponérnoslo ahí. Yo quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Versículo 2: todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. El versículo 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Quizás usted, amado hermano, amada iglesia, esté pensando en un proyecto familiar. Usted diga: queremos ir de vacaciones, queremos disfrutar ahora que van a salir de vacaciones. Gloria a Dios, amado hermano. Porque como seres humanos a veces nos cansamos de lo cotidiano. Pero yo puedo decirle, amada iglesia, que también hay que trazar planes espirituales. El domingo voy a llegar a orar más temprano. El domingo le voy a levantar a mis hijos. Le vamos a decir: vamos a orar, echémosle gana. ¿Sabe que con esta palabra, amada iglesia, nos revela tres cosas para nosotros como cristianos? Dice el versículo 1, y de ahí el Señor ponía esto: lo primero revela mi oración. El versículo 2 revela mi intención. Y el versículo 3 revela mi encomienda. Mi encomienda, la encomienda consiste en renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Es decir, amada iglesia: Señor, yo estoy pasando esto,
pero lo dejo en tus manos. Señor, yo quiero esto, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga como tú quieras. Señor, yo quiero esto, pero si tú conoces y sabes que no me conviene, que se haga como tú quieras. Es decir, estamos renunciando a nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios. El Señor Jesús en algún momento, cuando estaba a punto de ser sacrificado, le dice al Padre: Padre, si es posible de mí pasar esta copa. Pero luego dice: pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y nosotros tenemos que aprender, amada iglesia, a someter nuestra voluntad al Señor. Sí, a veces no nos va a gustar, a veces vamos de pronto nos podamos ver como aquellos niños pequeños, ¿no? De que le tienen algo en la mano y Dios lo quita, o perdón, que uno lo quita. Capaz que eso que tiene en la mano lo va a herir. Capaz que eso que tiene en la mano este niño lo va a herir. Y a veces el Señor es así con nosotros. A veces hay cosas que nos están alejando de Dios. A veces hay cosas que estamos bien agarrados de ello, pero Dios sabe que nos está enfermando en nuestra vida espiritual, y a veces Dios tiene que quitárnoslo. A veces Dios tiene que arrebatárnoslo. ¿Por qué? No es porque no nos ama, más bien dicho, porque nos ama lo hace. Tenemos que aprender a someter nuestra voluntad al Señor. También habla de la oración. El versículo 1 habla de la oración. Es decir, consultarle al Señor, como le decía al principio. Señor, te presento mis planes, mis proyectos. Háblame, Señor, ¿será que me meto a esta compañía? Señor, ¿será que emprendo este negocio? Señor, ¿será que es tiempo de cerrar la compañía? ¿Sabe qué, amada iglesia? Hay gente que mientras estaba caminando en la voluntad del Señor, Dios lo tenía bendecido. Pero de pronto se le presentó un trabajo, entre comillas, mejor. Y se metió a ese trabajo. Pero ese trabajo implica que ya no va a ver a su familia. Pero ese nuevo trabajo implica que ya no va a tener tiempo para su esposa. Pero ese trabajo implica que ya no va a tener tiempo para servirle a Dios. Pero ese trabajo implica que ya no va a tener tiempo para orar con el Señor. Hay cosas que así te den más, pero si nos quita lo más valioso, no tenemos nada, amado hermano. Preferimos, yo puedo decir, amada iglesia, preferiremos caminar en un desierto, pero con la bendición de Dios. Y si la bendición de Dios va de mi lado, lo tengo todo. Si la bendición de Dios va de mi lado, lo tengo todo, amada iglesia. Es preferible caminar el desierto con la bendición de Dios antes que hacer lo que nosotros bien parezca. También ahí el versículo 2 de Proverbios nos habla de una intención. Dios conoce la intención en nuestros corazones. Dios conoce la intención, cuál es por la cual queremos hacer algo. Dios conoce la intención, amada iglesia. La intención es una palabra muy importante en nuestra vida. Que nosotros lo queramos no significa que Dios también lo quiera para nosotros. Que para usted y para mí sea el mejor camino no significa que sea aprobado por Dios. Y aquí el Señor me ministraba algo, amada iglesia. Quizás todavía no es tiempo de que usted deje ese ministerio. Quizás todavía no es tiempo que usted baje los brazos por su familia. Quizás todavía no es tiempo de estar postrado y diciendo: Señor, no puedo más. Yo más bien le puedo decir, amada iglesia, que es tiempo de renovar nuestras fuerzas, que es tiempo de levantarnos, que es tiempo de volver a doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, saca a mi esposa de donde se encuentra mi esposa.
No es tiempo de bajar los brazos, amada iglesia. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Amada iglesia, si nosotros dejamos de pelear, de luchar espiritualmente por nuestros seres queridos, Satanás se va a andar riendo. Pero nosotros tenemos que pagar el precio. Nosotros tenemos que seguir luchando por ellos. Todos tenemos necesidades. Yo tengo mis padres que necesitan de Cristo. Tengo a mis hermanos que necesitan de Cristo. Y tenemos que luchar la buena batalla. Tenemos que caminar el camino del evangelio. Quizás digamos, es tiempo de dejar la iglesia Getsemaní, voy a cambiarme a otro lugar. Quizás hay gente que de pronto esté pensando en, mejor me voy de aquí porque no encuentro amistad, no encuentro a nadie. Yo le puedo decir, amado hermano, si Dios lo estableció en este lugar Dios le da crecimiento. Porque a Isaac lo bendijo y lo vamos a ver más adelante. Al lugar donde Dios lo llevó, el Señor lo bendijo, lo multiplicó. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, sé diligente en lo que Dios te ha confiado. El versículo 12 y 14 de Génesis 26 dice así. Mire con lo que empieza el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Trabajemos la tierra, amado hermano. Trabajemos la tierra en donde Dios nos ha puesto. Gloria a Dios porque nos dio la oportunidad de conocerle a Cristo aquí en Getsemaní. Gloria a Dios por Getsemaní, amado hermano. En esta casa hay oportunidad de crecimiento. En esta casa, hermano, hay oportunidad de tener más conocimiento de la palabra. En esta casa, amado hermano, hay palabra del Señor. Porque aunque usted no lo crea, amada iglesia, hay en otras iglesias que solamente se dedican a entretener al pueblo. Pero gloria a Dios porque en esta casa hay siervos que aún están dispuestos a hablar la palabra y pagar el precio. Seamos diligentes en lo que Dios nos ha confiado, amada iglesia. Y mire la palabra diligente, ¿qué significa? La palabra diligente es un adjetivo que describe a una persona cuidadosa, activa, exacta y pronto al hacer sus tareas. Sonaba un poco fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es lo que significa la palabra diligente. Isaac se estableció en Gerar, el lugar a donde Dios le había mandado establecerse. Pero una vez que él estaba ahí, dice la Biblia que ¿qué, hermano? Que él empezó ¿qué? A trabajar. Dice que él cultivó la tierra. Eso nos indica, amada iglesia, que usted y yo tenemos que trabajar en el lugar en donde Dios nos ha establecido. Si usted está sirviendo de ujier, siga trabajando ahí, amada iglesia. Si usted está sirviendo, amado hermano, quizás en el coro, siga sembrando, siga trabajando. Si usted es uno de aquellos, amada iglesia, que quizás le gusta visitar a los enfermos, le gusta visitar a aquellos que quizás le esté costando caminar, siga trabajando, siga sembrando, que el Señor le va a abrir puertas, que el Señor lo va a bendecir, que el Señor le va a dar la fortaleza. Isaac sembró la tierra. Y vaya que para sembrar la tierra se requiere de muchas cosas, amado hermano.
Número uno, se necesita disciplina. Porque quizás muchos podremos decir: Señor, yo quiero que me uses. Pero ¿cómo nos va a usar Dios si de pronto no nos esforzamos por hacer lo que Dios nos manda hacer? Señor, yo quiero que tú me uses poderosamente. Dios a la verdad está dispuesto, amada iglesia. Pero es necesario pagar un precio. Es necesario invertir un poquito de nuestro tiempo. Hoy la iglesia, amado hermanos, hay muchos hermanos que están pasando procesos y necesitan una visita, necesitan una palabra de aliento, necesitan una palabra de motivación. Y eso, hermano, nosotros, usted y yo, somos los responsables de llevar. Quizás usted diga: siento que no tengo, siento que el Señor como que se le olvidó darme un don, como que el Señor de mí sí se olvidó, porque no hablo, no canto, no predico, no sé qué puedo hacer. Mira, amado hermano, a veces no necesitamos hablar tanto. A veces con actuar, con dar el ejemplo. Quizás si usted no tiene palabras para decirle, puede decirle: hermano, el Señor me mandó a darle esto, porque usted quizás hoy lo necesita. Porque hoy es por ellos, mañana no sabemos si sea por nosotros. Y es necesario que nosotros, amados hermanos, nos esforcemos. Trabajar en el lugar que Dios me puso produce bendición. Trabajar en el lugar en donde Dios nos ha establecido, amado hermano, produce bendición. Si usted trabaja en la oración, amado hermano, usted va a tener su vida fuerte delante de Dios. Cuando venga la adversidad, no es fácil que va a menguar su fe. Si usted trabaja con la familia, si usted trabaja con su esposa, si usted trabaja en el área donde Dios le haya establecido, créame que va a haber bendición de parte de Dios. Va a haber bendición de parte de Dios, amado hermano. Dice la palabra que Dios lo bendijo a Isaac al 100 por 1. ¿Cuántos no queremos ser bendecidos por Dios? Yo quiero ser bendecido por el Señor. Pero es menester, amada iglesia, que trabajemos en la tierra en donde Dios nos ha establecido. Cuando Dios quiere traer bendición a nuestra vida, amada hermano, cuando Dios quiere traer crecimiento, repita conmigo: produce incomodidad. Y a veces, hermano, nos establecemos en cierto modo. Hágase una idea ahí en un sofá, con una soda, con algo. Y a veces en lo espiritual pasa lo mismo. A veces nos acomodamos. Pero es necesario, hermano, que el Señor a veces nos incomode un poquito. Quizás a más de alguno hoy el Señor le está incomodando un poquito con esta palabra. Pero es necesario. Porque cuando el Señor quiere traer crecimiento a nuestra vida, produce incomodidad. Quizás nos haga caminar por un camino difícil. Pero Dios sabe que en ese camino nuestro carácter va a ser moldeado. Dios sabe que ese carácter que tanto nos ha costado dominar, por medio de ese camino va a ser moldeado. Isaac fue probado en su carácter. Porque dice la palabra del Señor que él abría pozos. Y Abimelech se levantaba y le decía: ese es mío. Dice la Biblia que hasta el tercer pozo lo dejaron tranquilo. A veces, hermanos, van a haber situaciones que como que nos van a dar ganas de jalarnos las greñas. Como que, ay, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me toca lidiar con este hermano así? O como que hay hermanos que el carácter es un poquito complicado. Señor, ¿por qué yo? Tal vez porque seamos los que necesitamos ser moldeados en nuestro carácter.
Pero nosotros tenemos que aprender a resolver, hermano, las situaciones no con problemas, sino con sabiduría. Orar por ese hermano o esa hermana, orar por el prójimo, orar por ese compañero de trabajo, orar por ese jefe que quizás le quiere traer así, ¿ve? Y es difícil, amado hermano, porque uno como hijo de Dios no podemos compararnos igual. Quizás Dios ahí le esté moldeando algo en nuestra vida. Quizás ahí sea el lugar en donde Dios nos está moldeando para más adelante ponerlo de líder, para más adelante ponerle de líder y lidiar con cualquier carácter diferente. Quizás ese sea el terreno en donde Dios le esté preparando para una bendición más adelante. Porque en la comodidad nadie se mueve, hermano. Pero cuando Dios trae incomodidad es porque algo grande, es porque algo mayor quiere para nuestra vida. Cultivemos la tierra, amada iglesia. ¿Sabe qué, amado hermano? Hay gente que Dios le confió dones, ministerios. Hay gente que Dios le confió talentos. Hay gente lleno de talentos que un día ministraron al frente y hoy se han ido lejos. No les importó dejar el ministerio, no les importó dejar lo que Dios había confiado en sus manos. A veces, amada iglesia, y digo a veces, el no pagar el precio sale más caro que pagar el precio, hermano. Porque a veces las personas que un día Dios los usó, que un día ministraron, usted los ve allá afuera, perdidos en vicios, en borracheras, en drogas, porque decidieron dejar a un lado lo que Dios les había confiado. Decidieron dejar a un lado lo que Dios había puesto en sus manos. Valoremos, amada iglesia, lo que Dios nos ha dado. Dios sabe la capacidad de usted, de mi persona, de cada uno, de lo que podemos hacer en el Señor. Pero tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar en donde Dios nos ha puesto. Tenemos que hacer una iglesia unida para que lo que Dios tenga, para que el propósito de Dios con este pueblo se vaya cumpliendo, hermano. Tenemos que unirnos en la visión del siervo que Dios ha puesto en esta iglesia, hermano. Un hombre de fe, un hombre de visión. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de meternos a esa visión. Quizás usted diga, hermano, yo quiero ser un buen maestro. Quizás usted diga, yo quiero ser un buen músico. Quiero ser un buen ministro de la palabra. Yo le digo, amado hermano, trabajemos. Todo lo que podamos anhelar en el Señor se logra. Pero si nosotros nos sometemos, si nosotros trabajamos, si nosotros invertimos de nuestro tiempo, claro que Dios puede hacer. Dios quiere hablarnos a como habla a otros, también quiere hablarnos a nosotros. Pero es necesario que cultivemos una vida de oración. Porque para entender la voluntad de Dios, amado hermano, es necesario orar. Si no, no vamos a entender la voluntad de Dios. No vamos a entender qué es lo que Dios quiere para mí si no oramos. No vamos a entender, hermano, lo que Dios tiene para nosotros si no disponemos de nuestro tiempo. Produce incomodidad cuando Dios quiere traer crecimiento. Yo le puedo decir, amada iglesia, algún día le agradeceremos al Señor porque no nos dejó solo en medio de esa dificultad. Algún día le agradeceremos al Señor cuando estuvimos a punto de tomar una decisión que iba a matarnos espiritualmente, aunque quizás no fue lo más agradable, aunque quizás dijimos,
pero yo quiero esto, Señor, pero el Señor no lo permitió. Algún día le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir: Señor, gracias, porque un día me guardaste de esto, algún día me guardaste de lo otro. Fue por tu amor, por tu misericordia, porque tenías un propósito en mi vida. Algún día le daremos gracias a Dios. Isaac fue un hombre que le creyó a Dios, amada iglesia. Y nosotros necesitamos creerle a Cristo. Nosotros necesitamos creerle al Señor. Si el Señor nos ha dado esa promesa de su palabra, que su familia le pertenece, que su hijo le pertenece, que su esposa le pertenece, que su esposo lo pertenece a Cristo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están sintonizando: de pronto, amado hermano, usted, déjeme usar esta palabra, ha sido víctima de lo que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Quizás le han separado a la fuerza, pudiéramos decir. El Señor ponía esto en mi corazón, y sé que he hablado con algunos hermanos, que a veces aceptar la voluntad de Dios es un poco difícil, amado hermano. Pero déjeme decirle que el lugar a donde Dios le lleve, el lugar a donde Dios le vaya a establecer, el lugar en donde usted esté habitando ahora mismo, quizás esté lejos de su familia, déjeme decirle, amado hermano, que si usted lleva y porta la bendición de Dios, ahí Dios lo va a bendecir, ahí Dios le va a multiplicar, ahí Dios le va a dar un ministerio, ahí Dios lo va a bendecir a su familia, ahí está la bendición de Dios. Sé que duele, pero es la voluntad de Dios. Yo siempre me he preguntado esto, porque la iglesia sabe de lo que ha pasado con algunos hermanos. ¿Cuál era tu voluntad, Señor? Dios trajo esto a mi mente ahí postrado hace unos días atrás. Que si hay alguien que conoce el corazón del hombre es Dios, amada iglesia. Quizás usted, amado hermano, es un hombre que es apasionado en la enseñanza. Es un hombre que es apasionado en predicar su palabra. Es un hombre que tiene el anhelo y el deseo de crecer espiritualmente. Solo le dejo esto a modo de pregunta. Quizás sea la voluntad de Dios en que haya permitido que esto pasara, para que usted conociera la gloria de Dios, para que usted viera lo que Dios es capaz de hacer. Porque así como acá en este país hay necesidad, allá en nuestros países también hay necesidad. Y usted, amado, tal vez usted, amado hermano, dirá: hermano, es que como no es usted. Quizás pudiera pasar esa pregunta, porque yo me lo pregunté. Es que como no soy yo. Pero Dios sabe, hermano, y esto le puedo decir, amado hermano: cuando hay alguien que se somete a la voluntad de Dios, cuando hay alguien que se deja guiar por Dios, cuando hay alguien que está dispuesto a pagar el precio, amado hermano, Dios prepara el corazón. Dios empieza a preparar ese corazón y empieza a hacer una obra. A veces abre puertas donde no esperábamos. A veces abre puertas en donde para nuestro ojo parece que no es lo que Dios quiere. Pero más sin embargo, allí Dios lo puede multiplicar. Dele ese fuerte aplauso al Señor, amada iglesia. Lo que aparentemente parecía desgracia, lo que aparentemente parecía derrota, lo que aparentemente parecía que lo iba a alejar de los propósitos y del camino de Dios, Dios lo puede usar para bendición de su vida. Dios lo puede usar para bendición de nuestra vida, amada iglesia. No temamos. ¿Para qué tener miedo? Si Jehová está de nuestro lado. Quiero compartirle algo personal, hermano. Una de mis oraciones al Señor, y líbreme el Señor de jactarnos, le he dicho:
Le voy a comentar esto porque hace 2 años atrás yo estaba atemorizado, hermano. Todos los días que salía a la calle con miedo. Mirando, casi me desnuqué por andar mirando para atrás y para todos los lados y no venía policía, migración, hermano. Pero en una palabra que el pastor Meli dio en una ocasión, hermano, ahí el Señor me habló en mi vida. Le estoy hablando de hace 2 años atrás. Una de mis oraciones al Señor le he dicho: Señor, prepara mi corazón, porque sé que mi familia también necesita palabra allá en Guatemala. Sé que mi familia también necesita palabra. Sé que mis abuelos, mis hermanos necesitan palabra. En Guatemala, en México, donde usted quiera, amado hermano, allí también hay necesidad. Y le he dicho al Señor: prepárame. El día que tú permitas que algo suceda, el día que permitas que pase, quizás me va a doler, quizás no es lo que voy a querer, quizás no me va a gustar escuchar llorar a mi esposa, pero si es tu voluntad, estoy dispuesta a aceptarlo. Estoy dispuesta a predicar a donde tú me lleves. Es una de mis oraciones que le he dicho al Señor, para que cuando nos hallemos en esa adversidad, y no es que lo anhelemos, pero si llegase a pasar, estar preparado. Esa es una de mis oraciones que le he dicho al Señor. Por eso le decía: líbranos el Señor de jactarnos. Porque a veces cuando llega el momento difícil, hermano, allí se ve realmente, como dice aquel dicho, a ver de qué cuero sale más correa. Pero le he pedido al Señor fortaleza. Porque ¿sabe qué, amada iglesia? En aquel tiempo, en Hechos capítulo 2, cuando vino, hermano, la promesa del Espíritu Santo y fue bautizado la iglesia primitiva, ¿sabe qué sucedió? Que todas aquellas personas que fueron bautizados por el Espíritu Santo fueron dispersados. ¿Para qué? Para que llevaran el evangelio, para que llevaran la gran comisión, lo que Dios había encomendado. Es por eso que usted y yo hoy tenemos la salvación, porque ese evangelio llegó un día a nuestra vida. Pero alguien tuvo que pagar el precio, pero alguien tuvo que salir a hablar. Yo veo en Getsemaní, hermanos, en Getsemaní, gloria a Dios, hay muchos ministros. Pero tal vez en algún momento, como nuestro hermano Santi le esté tocando tomar una decisión, nos toque tomar decisiones a nosotros. Y ahí vamos a necesitar que Dios nos guíe. Ahí vamos a necesitar que Dios tome el control de nuestra vida. Y que Dios nos dé la fortaleza, hermano. Estoy terminando, amada iglesia. Le invito a que se pongan de pie. A donde quiera que vayamos, amados hermanos, si Dios está de nuestro lado, tenemos la bendición. Si Dios va con nosotros, hermanos, cargamos la bendición de Dios. Debemos de ser como José. Cuando estaba en la casa de su padre, tenía la bendición de Dios. Cuando estaba en la casa de Potifar, tenía la bendición de Dios. Cuando estaba en la cárcel, tenía la bendición de Dios. Cuando Dios lo nombró como gobernador de Egipto, tenía la bendición de Dios. Esa es la gran diferencia, amado hermano, entre alguien que conoce, entre alguien que sirve a Cristo y no sirve a Cristo. Porque puede haber adversidades, pero si nosotros servimos al Señor, si tenemos una relación personal con Dios, eso hace la diferencia. Podrá venir problemas, podrá venir dificultades, podrá venir adversidades, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, amada iglesia. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Yo no sé por lo que esté pasando. Quizás usted diga: hermano, he tomado muy malas decisiones en mi vida y me ha ido mal. Posiblemente hay algunos otros que estén en un ambiente, en una situación de tomar una decisión.
Yo le invito a que venga y póstrese delante del Señor en esta noche. Yo sí soy de los que creo y estoy seguro que Dios pone la convicción en nuestros corazones de lo que hemos de ser. Como les decía al principio, amada iglesia, cuando estamos pasando por una dificultad, por una adversidad, por un problema, si no tomamos una decisión acertada, en el lugar de salir del problema lo podemos terminar agrandando. Porque en las crisis, las decisiones que tomemos nos ayudarán a salir de ellas o a hundirnos. Al final, hermanos, creo que dejarnos guiar por Dios. Hay tres cosas que nos definen. Quien se deja guiar por Dios podrá atravesar caminos difíciles, pero el resultado será hermoso. Mire, mire, amado hermano. Tendrá un lugar mejor, tendrá una vida mejor y un carácter mejor, amado hermano. Cuando nos dejamos guiar por Dios, estas tres cosas vienen a reflejarse en nuestra vida. El altar está abierto. Si algún hermano venga claudicando entre dos pensamientos, quizás diga: hermano, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué decisión tomar, me siento cansado, he querido bajar los brazos, oro, ayuno, le hablo a mi pareja, le hablo a mi hijo, no pasa nada. No es tiempo de bajar los brazos, hermano. Es tiempo de levantarlos, aunque no hayan fuerzas, aunque así esté en contra de nuestra voluntad. Es tiempo de levantar nuestras manos. Es tiempo de seguirle hablando a nuestra familia. Amado adolescente, quizás usted ha querido irse lejos de casa. Quizás hay algún joven que de pronto en algún momento ha querido irse lejos de Dios. Hoy el Señor, a la verdad, está dispuesto para darnos una respuesta, para hablarnos, para abrazarnos y decirnos: no camines solo, estoy contigo. El Señor está en este lugar, amado. Porque hay decisiones de vida o muerte, y hablo espiritual. Padre, te damos gracias por la vida de los hermanos que nos han sintonizado. Te pido, Señor, que tú los bendigas. Te pido, Señor, que seas tú poniendo tu mano de gracia. Aún aunque parezca que no haya consuelo, aún aunque parezca, Padre, que lo que están viviendo es difícil, tú eres el que trae la respuesta y tú eres el que muestra tu propósito, Señor. Bendecimos la vida de mis hermanos, a donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor, multiplícalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.